La estrongiloidosis es una infección parasitaria causada por el nematogeolminto Strongyloides estercoralis. Esta no tiene un nombre común, pero se le conoce simplemente como parásito estrongiloides o estrongiloides intestinal. Habita en ambientes externos como lo son suelo húmedo y cálido, pero especialmente en regiones tropicales y subtropicales, ya que el parásito requiere condiciones como lo son la humedad y temperaturas cálidas para poder completar su fase de vida libre. Y en el hospedero humano se localiza en el intestino delgado, especialmente en el duodeno y en el yeyuno. Pero durante la migración larvaria, esta se puede ir a pulmones, tráquea, piel y otros tejidos en casos de hiperinfección. Esta parasitosis cuenta con un hospedero definitivo, el cual es el ser humano, ya que en este alcanza el parásito a la fase adulta y se reproduce. Y tiene algunos reservorios como lo son los perros, gatos, los primates y otros mamíferos, ya que estos son considerados así porque pueden albergar a Strongyloides estercoralis en su fase de vida libre. Estos animales pueden estar infectados con el parásito y contribuir a la contaminación del ambiente, pero no son hospederos definitivos porque no permite que el parásito se desarrolle completamente a su fase adulta. Estos actúan más o menos como unas fuentes de infección en el ambiente al excretar las larvas o los huevos en el suelo, lo que facilita que el humano se parasite. Este parásito es cosmopolita y se encuentra en más de 70 países tropicales y subtropicales, con una alta prevalencia en América Latina, África subsahariana y Asia del Sudeste. También se han reportado en comunidades rurales y en áreas bajas de higiene en países desarrollados. Durante el ciclo de vida de este parásito encontramos diversas fases, en las cuales está la fase adulto de hembra parásita, en la cual no hay presencia de machos, únicamente las hembras se encuentran en el intestino del hospedero y ahí se reproducen mediante partenogénesis. Este es un proceso que les permite generar huevos fértiles de manera directa sin necesidad de una fecundación, lo que se le conoce como generación homogónica. En caso de gusano adulto de vida libre, encontramos hembras las cuales miden 1 milímetro de largo y 50 a 75 micrómetros de diámetro. Esta presenta un extremo posterior recto, mientras que el macho tiene un extremo posterior curviado. Esa es la diferencia que tienen. Y están equipados con dos espículas copuladoras que les permiten facilitar la reproducción. El macho mide 70 micrómetros de longitud y de 40 a 50 micrómetros de diámetro, es decir, es de menor tamaño que la hembra. Estas se reproducen de manera sexual y producen huevos fértiles. Las larvas filariformes son larvas en estadio L3 y esta es la fase infectante para el hospedero definitivo, es decir, para el humano. Esta mide de 500 a 700 micrómetros de largo y 20 micrómetros de diámetro. Son filiformes y alargadas. Poseen un extremo anterior redondeado y sin boca, ya que estas no se alimentan. Su cuerpo incluye un esófago de forma cilíndrica que finaliza en un extremo posterior característico, el cual es bifurcado o tiene forma de muesca. Larvas rhabditiformes, estas poseen un extremo anterior redondeado y cuentan con una cavidad vocal corta. Esta se alimenta de dendritos y en el cuerpo continúa con un esófago que se divide en 3 secciones: procorpus, istmo y bulbo. Este desemboca en el ano y termina en un extremo posterior recto. Poseen un primordio genital visible en el tercio posterior con forma de media luna. Miden de 250 a 300 micrómetros de largo, 15 micrómetros de diámetro. Son altamente móviles ya que emergen de los huevos. Por último, encontramos la fase de huevo, la cual mide de 50 a 55 micrómetros de largo y 35 micrómetros de diámetro. Están recubiertos por una membrana delgada que a veces es irregular debido al moco adherido. En su interior se puede contener un blastómero transparente e irregular o una larva de primer estadio. Las larvas tienen una capacidad de oviposición de aproximadamente 40 huevos por día. Estos huevos son morfológicamente idénticos. Es decir, no hay distinción entre si provienen de una hembra adulta parásita o si son resultado de la cópula entre el macho y la hembra de vida libre. Naturalmente, este geolminto puede tener un ciclo de vida libre al encontrarse en la tierra y alimentarse de los nutrientes de la misma, en el cual la larva rhabditoide va a mudar alrededor de unas 4 veces para convertirse en gusano adulto tanto en forma de macho como en forma de hembra. Posteriormente, el macho y la hembra van a realizar la cópula y la hembra va a realizar la ovipostura y después de un tiempo los huevos van a eclosionar y va a salir una larva rhabditoide que después va a pasar por 2 estadios y se convertirá en gusano adulto de nuevo y se repetirá el ciclo de vida libre sin la necesidad de haber parasitado a un hospedero. Todo esto en la tierra. Sin embargo, la larva rhabditoide, después de pasar por estos 2 estadios, puede llegar a pasar por un tercer estadio en el que la larva ahora se va a denominar larva filariforme, la cual pues va a ser la fase infectiva para el humano. Cuando el humano pues ande descalzo en tierras contaminadas con esta fase parasitaria, el parásito entrará en contacto con la piel del hospedero y penetrará por la piel, generalmente la de los pies.
y pues alrededor de unas 24 horas después de haber penetrado la piel, la larva filariforme alcanzará la circulación venosa y llegará hacia los pulmones. Va a penetrar los espacios alveolares, va a pasar por la tráquea, la faringe y va a ser deglutida, con lo cual va a llegar hasta el intestino delgado, donde se va a convertir en gusano adulto. Pues cabe recalcar que el gusano adulto será solamente hembra dentro del humano, por lo tanto no va a haber gusano adulto macho dentro pues del humano, solamente gusano adulto hembra. La hembra en el intestino delgado penetrará la pared intestinal y permanecerá en la mucosa y en la submucosa para realizar la ovipostura. Pero pues al no tener la presencia de un gusano adulto macho, no podrá realizar como tal una cópula, pero sí podrá realizar un proceso de reproducción llamado partenogénesis, donde la hembra misma puede crear huevos sin la necesidad de tener pues a un gusano adulto macho. Hashtag hembra empoderada. Luego de la partenogénesis realizada por la hembra, realiza la ovipostura de los huevos que salen pues ya larvados o ya embrionados y son empujados desde la mucosa intestinal hacia la luz intestinal. Y ya en la luz intestinal los huevos embrionados van a eclosionar y van a salir larvas rhabditoides. A partir del momento en el que los huevos embrionados eclosionan en la luz intestinal y salen las larvas rhabditoides, pueden suceder 4 cosas. Que la larva rhabditoide pues salga junto con las heces hacia el medio ambiente y cumpla su ciclo de vida libre, alimentándose de los nutrientes que hay en la tierra. Otra opción es que ahí mismo en la tierra se convierta directamente en larva filariforme para poder infectar a otro hospedero. Otra opción es que la larva rhabditoide ahí mismo en el intestino se transforme en larva filariforme, con lo cual esta larva va a penetrar la pared intestinal, va a llegar hacia la circulación, luego llegará a la circulación portal, luego al hígado, después se va a ir al corazón, luego al pulmón, a los espacios alveolares, va a pasar por la tráquea, la faringe y ahí va a ser deglutida, con lo cual pues va a llegar hasta el intestino delgado, donde se convertirá en gusano adulto hembra. Este proceso pues es llamado autoinfección interna. Autoinfección porque es la misma larva del mismo individuo y pues interna porque no tuvo que salir la larva para poder otra vez penetrar la piel, sino que ahí mismo en el intestino penetró la pared intestinal, no hubo necesidad de que saliera para penetrar. Un punto importante a recalcar es que a partir de esta misma autoinfección interna es que se puede llegar a dar una estrongiloidosis masiva o también llamada hiperestrongiloidismo. Porque aunque la persona se haya infectado solamente una vez, a partir de este mecanismo de autoinfección interna, pues se puede llegar a reproducir mucho la larva y llegar a tener un número masivo de gusanos adultos dentro del humano. Y por último, que la persona defeque y salga la larva rhabditoide en las heces, pero queden restos de materia fecal en la piel, principalmente en la región perianal. Y ahí mismo en la región perianal que ocurra la transformación de larva rhabditoide a larva filariforme. Y esta larva filariforme va a poder penetrar en la piel y va a pasar a la circulación, llegar al pulmón, hasta llegar a la tráquea y a la faringe y se va a deglutir y llegará al intestino delgado para convertirse a gusano adulto y pues seguir con el mismo ciclo. Esto último es a lo que llamamos autoinfección externa. De acuerdo a lo explicado anteriormente, el ciclo de vida en el humano puede ser heteroxénico o puede ser monoxénico. Asimismo, el humano puede fungir tanto como hospedero definitivo como hospedero completo para estrongiloides estercorales. Continuando con la patología y la patogenia, podemos encontrar 3 diferentes tipos de mecanismos. Tenemos que tomar en cuenta la invasión que este va a generar en varios órganos del cuerpo humano, como vendrían siendo la boca, el esófago, faringe, estómago, intestino delgado e intestino grueso. El principal mecanismo es la invasión a la piel o la penetración cutánea de la forma infectiva al huésped, donde el parásito se va a ver atraído por el dióxido de carbono, cloruro de sodio o el ácido urocánico, los cuales son componentes que se encuentran en el sudor que es excretado por la piel del ser humano. Cuando se da el contacto con este parásito, este va a excretar unas enzimas tales como son las colagenasas, proteasas y metaloproteasas, que estas lo que van a hacer es que van a degradar la pared celular para poder pasar así a las capas internas de la piel,
produciendo inflamación, eritemas o pruritos, que estos la mayor parte del tiempo se pueden infectar de manera secundariamente. Otra forma de invasión es en los pulmones, ya que puede haber una lesión, ya que se perforan los alvéolos, provocando inflamación y hemorragia. En este caso, el parásito va a infectar a las porciones intestinales del duodeno y el yeyuno, donde la hembra parásitas van a penetrar la mucosa y van a producir inflamación y ulceraciones, por lo que se va a dar el comienzo a la colonización y la multiplicación de parásitos, donde posteriormente en la mucosa intestinal esta se va a atrofiar y habrá una secreción abundante de mucosidad y un aumento de perixaltismos. Con el tiempo se va a formar un edema inflamatorio que puede dar lugar a lesiones hemorrágicas y puede causar un daño irreparable en el intestino. El cuadro clínico se divide en tres. Una fase aguda que manifiesta la fase de penetración de la fase infectante. Se caracteriza por pasar inadvertida, ocasiona reacciones locales en el lugar de entrada y puede haber síntomas respiratorios y digestivos. Una fase crónica en la que la parasitosis se establece y hay manifestaciones inespecíficas e irregulares y pueden ser digestivas como molestias abdominales, diarrea, prurito anal, cutáneas como larva occurrence, que es cuando la larva deja como un caminito en la piel por el camino donde pasó, o manifestaciones respiratorias como el síndrome de Loeffler. Y una fase grave que abarca hiperinfección, diseminación y complicación. La hiperinfección, como ya mencioné en el ciclo biológico, se dará con una autoinfección interna y va a afectar principalmente a pacientes inmunocomprometidos o con malnutrición. Además, habrá manifestaciones graves como dolor abdominal tipo retortijones, hemorragias intestinales, hemoptisis, entre otras manifestaciones más graves. El diagnóstico se va a hacer a partir de muestras como materia fecal principalmente, esputo, lavado alveolar, muestras de tejido afectado, esto en casos de hiperestrongiloidismo y aspirado principalmente del duodeno. Al realizar una biometría hemática, una eosinofilia elevada puede orientarnos al diagnóstico para luego confirmar la presencia de la larva rhabditoide en heces por medio de coproparasitoscópico directo en fresco, coproparasitoscópico por concentración, principalmente el método de Berman, la técnica de Arada-Mori, utilizar una cápsula de Bill o un sondeo duodenal, realizar biopsias duodenales, identificar larvas rhabditoides en esputo, realizar una tinción de Papa Nicolau por medio de muestras de pulmón, estómago e intestino. Y por último, algunas pruebas inmunológicas como es la prueba de ELISA. Es importante recalcar que una característica importante de la larva rhabditoide pues es el primordial genital en la porción media de la larva. Para tratar la estrongiloidiasis se requiere de un tratamiento para prevenir los ciclos de autoinfección. El tratamiento de primera elección en este caso es la ivermectina. Esta se puede administrar en una dosis de 200 microgramos por cada kilo, en una sola toma durante 2 días. Como segunda opción, tenemos al tiabendazol. Este se puede administrar de 25 miligramos por kilo durante 3 días. Sin embargo, existen casos graves de autoinfección donde se pueden dar hasta 50 miligramos por kilo, ya sea por un día o por 10 días o más, siempre y cuando lo que sea necesario. También es importante mencionar que la dosis diaria puede subdividirse en 3 o 4 tomas después de las comidas, esto con el fin de poder disminuir los síntomas de intolerancia. Finalmente, tenemos una última opción, que es el albendazol. Este no es tan bueno como los anteriores, pero tiene una efectividad moderada. En los casos de estrongiloidiasis se pueden dar 400 miligramos por día por 3 a 6 días en pacientes inmunocompetentes y en pacientes inmunosuprimidos se pueden darse hasta por 8 días. Esta parasitosis es producto del contacto de la piel con tierras contaminadas, por lo que podemos tomar las siguientes medidas para prevenir la enfermedad. Entre ellas se encuentra el evitar defecar al aire libre, evitar andar con los pies descalzos, evitar el contacto con aguas residuales, evitar el contacto directo con la materia fecal y se recomienda usar guantes en personas que manipulen tierra para prevenir así la infección.